Santiago, libro práctico, pero que Dios también nos ha enseñado de esa manera a nuestra vida. Bien, lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos ha venido hablando durante, no solamente el capítulo 5, sino que durante todo el libro, de cómo tenemos que comportarnos, cómo debemos ser y cómo debemos reaccionar, no solamente entre nosotros, sino que también a quien está a nuestro lado. No tenemos que tener favoritismo, tenemos que cuidar nuestra lengua, tenemos que, ¿cierto?, velar por los hermanos, orar, ayudar, levantar, etcétera, etcétera. Y termina con estos dos versículos que son el broche de oro, que cualquiera podría decir, debería hablarnos de Jesucristo, debería hablarnos de la gloria, debería hablarnos quizás de la venida de Cristo, pero termina dando una práctica magistral de cómo tiene que ser un verdadero cristiano. Y parto con una actitud que muchas veces está dentro de nosotros. Génesis capítulo 4, del versículo 1 al 9, nos enseña o nos cuenta la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Cuando Caín asesina a su hermano, todos conocemos esa historia, y Caín va caminando y Dios se le aparece y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Alguien se acuerda? No se acuerda. Bueno, yo se las digo. La respuesta de Caín hacia Dios fue: no sé dónde está. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dos mentiras. Primeramente, sí sabía dónde estaba, lo había asesinado. Y segunda mentira es decirle a Dios con arrogancia: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y esto tiene que ver con el mensaje, hermanos míos, porque Dios a la iglesia, a nosotros, nos ha hecho guardas de nuestros hermanos. ¿Y qué significa ser guarda de nuestros hermanos? Guardianes, atentos. Si es cierto, yo no puedo estar preocupado de su vida, en su casa, en su trabajo. No sé si va a tomar la micro, no voy a estar encima de usted diciéndole: tome la micro, pase por el paso peatonal, espere la luz roja, o cuando tenga que cruzarlo, espere la luz verde, perdón. No vamos a estar encima de ellos, pero sí vamos a estar pendientes de sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Ser guarda. O la pregunta es: ¿deben los cristianos ser guardianes de otros cristianos? Y usted me va a responder: sí. Amén. Gracias. Claro que sí. Los cristianos debemos ser guardianes de otros cristianos. Y esto incluye, hermanos míos, dos puntos bastante importantes. Primeramente, nosotros debemos tener cuidado de cometer actos violentos el uno con el otro. ¿Y esto qué quiere decir? Evitar los chismes, evitar las contiendas, evitar las disensiones, evitar las murmuraciones, evitar la soberbia, evitar los desórdenes. Y todo eso aparece en la Escritura, si no es que algo que yo lo invente yo. La Escritura, el Señor Jesucristo y mismo Santiago nos habla: cuidado la forma en que hablas, refrena tu lengua, no hables mal contra tu prójimo. Y esa es una de las maneras de guardar o de cuidar a nuestros hermanos, la forma en que hablamos. Siempre en nosotros tiene que estar la verdad y no la mentira, ni la falsedad, ni el chisme, ni las divisiones que causan muchas veces enfermedades o muerte espiritual en otro de los nuestros. Y una de las formas de guardar a nuestros hermanos es hablarle bien y con respeto y con amor y con mansedumbre, como dice la Escritura. Y en segundo lugar, debemos guardar a nuestro hermano demostrando el amor fraternal que debe haber entre los hermanos y las hermanas en Cristo. Somos una familia, y me estoy adelantando, esta es la introducción solamente.
Somos una familia, por lo tanto, tenemos que velar el uno por el otro. No ser como Caín. Y déjeme decirle que esta expresión está en medio de la iglesia, y hablo en forma general. ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Que se cuiden solos y la salvación es personal. Para eso Dios constituyó una familia, para eso Dios constituyó una iglesia, para eso Dios tiene un pueblo, para que se cuide el uno al otro. Y cuando hablo de cuidar, no estoy hablando de estar chismeando ni sabiendo lo que está haciendo, sino que de cuidar su alma, de cuidar su corazón. ¿Por qué no viniste? Oh, me alegro verte. Por eso hicimos el ejercicio de saludarse, porque a veces ni eso hacemos dentro de la iglesia. Y alguien me va a decir: ay, pastor, es que estamos tan apurados, es que tengo que ir a la feria, es que tengo... No importa, tómese el minuto o el segundo de despedirse de su hermano. Amén. Le caiga bien o le caiga mal. Sí, Señor. Le guste o no le guste, es nuestra responsabilidad ser guardadores de nuestros hermanos. Por eso el mensaje es cuidándonos unos a otros. Amén, amén. Que así sea, Señor. Santiago nos muestra un ejemplo de alguien que se está apartando de la verdad. ¿Y cuál debe ser nuestro deber al respecto? Y lo primero que Santiago nos quiere enseñar es que para poder cumplir cabalmente con este deber, debemos primeramente vernos como una familia. Comienza el versículo 19 diciendo: hermanos. Santiago está hablándole a la iglesia, no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los que están ahí reunidos, adorando y sirviendo al Señor. Santiago en toda su carta muy pocas veces usa esta expresión, hermanos, y cuando lo hace está demostrando su amor y su preocupación por los suyos, por quienes comparten esa fe en Cristo Jesús. Cuando está diciendo hermano, está confesando y diciendo: nosotros somos hermanos, tenemos un Padre, y el Padre nos ha bendecido y nos ha salvado y ha perdonado cada una de nuestras ofensas y cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando dice Santiago hermano, está hablándole a gente conocida. No somos desconocidos. Lamentablemente dentro de la iglesia evangélica, y hablo en forma general, muchos hermanos son desconocidos. Si tú no compartes mi misma opinión, no te saludo, sabiendo que vas a la iglesia. Hay algunos que nos ven de lejos y se dan vuelta la cara. No sé si le ha pasado. Sí, Señor. Amén. Pero, ¡ay, ya viene! ¡Pah! Hay otros que van por el mismo camino y son capaces de irse por otro camino para no toparse con el hermano. Y después predicamos: ¡ay, somos una familia! Pero con los que conocemos, con los que son de nuestro lado, pero no realmente con los que son salvos. Hermanos míos, no somos personas desconocidas. Somos hermanos los unos a los otros. Tenemos en común a nuestro Padre. Poseemos una misma sangre, que es la sangre de Jesucristo, derramada y limpiada en cada uno de nuestros corazones. Hay un vínculo que ha sido formado sobre nosotros por Dios mismo. Él nos ha hecho ser parte de una familia. Por lo tanto, no somos desconocidos. Así que cuando usted me vea en la calle, salúdeme, no de vuelta la cara, aunque vaya comiendo, no se preocupe, yo no le voy a decirle nada. Ahora, si usted me ve comiendo a mí, quédese callado. Dios nos ha hecho hermanos por medio de la fe. Aquí no me ha pasado, pero conozco algunos hermanos que uno los ve comiendo. Estoy hablando de otros lados. Que dan vuelta la cara o se esconden. Me va a ver comer. No, ¿para qué? Si somos una familia, si le gusta comer, coma nomás. ¿Por qué le vamos a hacer? Pero no, nunca, hermano mío, le niegue el saludo a uno de los suyos. Sí, Señor. Nunca le niegue la mirada a uno de los suyos. Porque entienda algo, a lo mejor una mirada, un gesto, un saludo puede bendecir y fortalecer al que está enfrente. Amén. Sí, Señor. Misericordia, Padre. Lo primero que debemos tener presente al ver la carta de Santiago es que nosotros nos debemos mirar como hermanos los unos a los otros.
Y esta hermandad trasciende todo lo que es la carne, la sangre, trasciende todo lo que vemos en el ser humano o en la sociedad. Va mucho más allá de lo que a veces la gente puede entender y puede comprender. Recuerde que Cristo murió por cada uno de ustedes y de nosotros, y que tenemos en común a un Padre, y ese Padre no hace acepción de personas ni divide, sino que está pendiente y bendiciéndonos a cada uno de nosotros de la misma manera. Por lo tanto, usted y yo, lo primero que debemos entender es que pertenecemos a una familia. Amén. 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 Lo segundo es que Santiago nos enseña, es una precaución. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad que tenemos aquí, tenemos el claro ejemplo de un hermano o una hermana que se ha extraviado, se ha desviado, se ha apartado de la verdad del Evangelio, ha dejado de asistir a la iglesia, ha dejado de orar, ha dejado de buscar del Señor. Por lo tanto, ha tomado un camino diferente al que nosotros estamos siguiendo. Y más de alguno me va a decir, es que la salvación es personal, me da lo mismo lo que haga el otro. No, tiene que darle lo mismo lo que está haciendo su hermano. Es que esa es preocupación de los líderes. No, la Escritura nos enseña a cada uno de nosotros a cuidar y velar por nuestros hermanos. No es solamente responsabilidad de los líderes, sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros estar pendiente y orar los unos por los otros. No sé si la doctrina, no sé si alguna enseñanza que ocurrió en ese momento hizo que estas personas se desviaran. Han dejado de buscar de Dios. Pero hay algo importante que señalar, y Santiago nos enseña que el extraviarse de la verdad es algo que ocurre muy recurrentemente dentro de la iglesia. El que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Porque siempre, hermanos míos, va a venir algo que nos va a querer desviar de la verdad. Alguna preocupación, alguna enfermedad, algún dolor, algún quebranto. Estamos cansados a lo mejor. Estamos ya, no sé, tengo tantas cosas encima que siento mi cuerpo cansado y ya no quiero orar, ya no quiero buscar al Señor. Y esas cosas muchas veces nos apartan de la verdad. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de creyentes que se han extraviado. Y cuando hablo de extraviado, no solamente hablo de los líderes, sino que también hablo de la congregación. Hay hermanos que han dejado de negarse a sí mismos. Han quitado su mano del arado. Han dejado de pelear la buena batalla, como dice Pablo. Y es posible de los que a lo mejor comenzaron el año con nosotros, hoy día ya no estén tan bien aquí entre medio de nosotros. Y ninguno de los que está aquí puede decir, a mí no me va a pasar. Porque si usted dice eso, no, a mí nunca me va a pasar, téngalo por seguro que un día usted también va a estar en esa condición. Y usted me va a decir, no, eso le puede pasar a tal hermano, a tal hermana, pero a mí nunca, yo nunca voy a desviarme de la verdad. Les comento la historia de un hombre que está ahí en la Biblia, Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y le contestó Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ustedes saben la historia. ¿Quién fue el primero que le negó? El que dijo que no lo iba a hacer. Así que nunca diga, no, a mí no me va a pasar, yo nunca me voy a desviar. Cuidado, que eso es arrogancia. Y la arrogancia nos lleva muchas veces a desviarnos de la verdad. ¿Qué lo llevó a desviarse de la verdad? El pasaje no nos dice. Pero si tomamos en cuenta toda la carta de Santiago, nos habla de la arrogancia, nos habla de la vanidad, nos habla de no poner la mirada en Cristo, nos habla de poner la mirada en los hombres cuando empieza a hablar de que no le demos preferencia a los ricos y a los pobres los dejemos de lado. Nos habla de muchas veces la carnalidad que está en nosotros, que solamente nos enseña a hablar cosas que no debemos hablar. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra
y al momento la recibe con gozo. ¿Y cuántos cristianos empiezan con esta condición? Reciben la palabra, aleluya, y en el momento hay gozo, hay alegría, hay llanto, hay emoción, hay vociferación de decir gracias, Señor. Pero el versículo sigue hablando, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si usted no tiene raíz en la palabra que usted recibe de parte de Dios, no va a tener duración. Recuerden, hermanos míos, que la iglesia a la cual le habla Santiago estaba siendo perseguida, estaba siendo atormentada, estaba siendo perseguida para quitarle todo lo que tenían en sí. Por lo tanto, ellos vivían arrancando, vivían con miedo, vivían con temor. Y esas cosas, posiblemente lo que pueda producir en un corazón que no está arraigado en las cosas de Dios, es que se desvíe de la verdad. Usted tiene todo bien, no hay problema. Usted canta, alaba, sirve, pero no le venga una aflicción. Ahí empieza uno a pensar, ¿qué es lo que hago? Si me voy por este camino, sigo el camino del Señor. Las aflicciones sin Dios, sin poner nuestra mirada en Él y buscar de Él la fortaleza, nos llevan a apartarnos de la verdad. En la historia de Mateo vemos que alguien recibió con gozo la palabra, pero no tenía raíz. La palabra no ha sido sembrada con profundidad en su corazón. Puedes aceptar el mensaje, puedes gozarte del mensaje, pero que aunque te hayas gozado, no ha penetrado tu corazón. Y eso es lo que necesitamos. Que la palabra de Dios penetre en nuestra vida. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta romper todo. No a medias, todo. Cuando está hablando de la espada, es que tiene la espada de dos filos. Penetra y corta al enterrarse, pero al sacar también va cortando. Eso quiere decir que limpia todo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos míos, hoy en día en nuestro corazón, que la palabra de Dios produzca raíces en medio de nosotros. Y esas raíces van a aumentar o cimentar nuestra fe. Van a producir que nuestra fe sea estable, bien arraigada. Y ahí tiene el ejemplo cuando Cristo nos enseña a edificar en la roca y en la arena. Y hay mucha gente que edifica en la arena. Y si no, vean las noticias de los socavones que se han armado ahí en Valparaíso. Medio edificios de lujos, millones y millones, pérdidas, porque lo hicieron en las dunas. Y eso tarde o temprano empieza a ceder. Tú puedes aparentar una vida excelente en el Señor, pero puede que estés edificada en la arena. Que tarde o temprano viene el remesón y empieza a mojarse y empiezas a caer. Pero cuando te edificas en la roca que es Cristo Jesús, es como el cuento del lobo que sopla, sopla, sopla y la casa no se derrumba. Y puede que la casa sea una casita de madera, 4 palos parados, pero está bien firme, arraigada. Y es eso, hermano, lo que Santiago quiere enseñarlo. La iglesia que le enseña a Santiago es una iglesia perseguida. Estaba dispersa por la persecución, el exilio, las cosas no eran fáciles. Pero ellos estaban afirmando su corazón en el Señor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que no aprendan a no blasfemar. 2 hombres que también en algún momento alabaron, sirvieron, gritaron, vociferaron la voz de Dios, pero vino un problema y quisieron deshacerse de todo.
líderes de la iglesia que se extraviaron. El barco se hundió. ¿Cuál fue la causa? Simplemente se apartaron de la verdad. Y la primera enseñanza que Santiago nos dice es: cuidado, afírmate en la verdad que es Cristo. Pero la segunda enseñanza es: vela por tu hermano que también se puede apartar de la verdad. Y la tercera, o el tercer punto que nos enseña Santiago: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Hay hermanos que se han desviado por distintas situaciones, porque no les gustó el pastor, porque no les gustó la música, porque no les gustó el asiento, porque no les gustó la hermandad, pero hay otros que se desvían por causa del pecado. La carne es más fuerte que su espíritu. Y el Señor constantemente nos está enseñando a buscarle. Porque mientras más le busquemos, más nuestra carne se sujeta al Señor. Mientras más nos humillemos, más nuestra carne se sujeta al Señor. Jesucristo nos advirtió muchas veces: cuidado con amar más las cosas del mundo. No améis al mundo, porque cuando tú amas al mundo más que Dios, estás propenso a desviarte de la verdad. Estás propenso a dejar de buscar de Dios. Estás propenso a darle libertad al pecado. Cuando empezamos, hermanos míos, a alejarnos de Dios, alejarnos de la oración, alejarnos de la palabra, estamos más propensos a dejar de luchar en contra de las tentaciones. Si total que venga una tentación, caigo en ella. Si total Dios me perdona, Dios me ama, ya me perdonó, ama todas las cosas. No hay problema con eso. Eso es, hermano, apartarse de la verdad. Y lo triste, hermanos míos, es que el pecado nunca viene solo. Siempre viene acompañado. El daño es como una gangrena que, aunque comienza en el dedo pequeño, ustedes saben que se va expandiendo. Y tiene el ejemplo de las personas que ya tienen gangrena o tienen este problema del azúcar, ¿cómo se llama? De la diabetes. Del azúcar de la diabetes. Hay personas que les cortan un dedo y al mes ya le cortaron los 5, y al otro mes ya le cortaron el talón, y hay algunos que le han cortado la pierna, porque simplemente tenían una gangrena o tenían el problema en un dedo, y así va subiendo, y eso mismo produce, hermano, el pecado en nuestra vida. Y yo les pregunto: ¿estamos cuidando nuestra alma? ¿Qué estamos haciendo para perseverar nuestra alma y mantenernos en el camino correcto? ¿Cómo luchamos contra el pecado, el desánimo, la pereza, el error doctrinal, las tentaciones? ¿Cómo luchamos con este amor al mundo? Y usted me dice: es difícil. Claro que es difícil, pero no es imposible. Porque por nuestras fuerzas no podemos, pero con Dios sí. Con nuestras fuerzas no podemos, pero el Espíritu Santo obrando en nosotros sí. Los hombres de la Biblia lo lograron. Hay hombres y mujeres que, a pesar de todas las circunstancias, siguen adelante buscando el rostro del Señor. Pero hay otros que se desviaron. Hay otros que se han apartado de la verdad. Y ahí viene el tercer punto. Porque Santiago nos enseña que es un deber de nosotros preocuparnos de aquel que se ha extraviado de la verdad. Y a veces nos preocupamos más de lo inconverso que de aquel hermano que ya no dejó de venir o ya dejó de seguir las cosas del Señor. Nuestro deber es buscar al que se ha extraviado, dice Santiago: si alguno le hace volver. Ese alguno es cualquier hermano de la iglesia. Es nuestra responsabilidad ser guardas de nuestros hermanos.
en velar, en cuidar. Es que el pastor tiene que llamar por teléfono, y usted también puede llamar. Es que el pastor tiene que ir a visitar, usted también puede visitar. Es que el pastor tiene que hablarle al hermano que se convierte y se vuelva al Señor. Y si usted lo ve, usted también tiene la responsabilidad de hablarle y decirle: hermano, levántate, estoy contigo. Es que yo tengo tantos problemas, como si el pastor no tuviera problemas. Es que yo tengo tantas preocupaciones, todos tenemos preocupaciones, pero es nuestro deber, y hablo de aquí para abajo, es nuestra responsabilidad, hermanos míos, velar por nuestros hermanos, sobre todo quienes se han apartado de la verdad. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí no está hablando de los pastores ni de los líderes, está hablando en forma general. La iglesia se congrega, la iglesia busca para exhortarse, para animarse, para levantarse, para decirte: hermano, te amo, te bendigo, te necesito. Es que eso lo tiene que decir el pastor. No, no lo tiene que decir el pastor. Por eso ese ejercicio de saludarse al principio tiene que estar constantemente en nosotros. No solamente aquí, sino que también afuera. Considerarnos en unos al otro, valorarnos en unos al otro, amarnos unos a otros, estimularnos en el amor y las buenas obras, motivándonos a amar y a seguir al Señor, tolerarnos unos a otros, ser pacientes unos a otros, servirnos unos a otros y no cansarnos de hacerlo. Y cuando alguien persiste en faltar a la iglesia, es nuestro deber exhortarlo a no hacerlo más, a seguir adelante, que a pesar de todas las circunstancias, por encima tiene que estar el servir al Señor. Iglesia, el llamado es a cuidarnos unos a otros, a hacer todo lo posible porque nuestro hermano regrese al camino de la verdad. Hay que orar, sí, pero también hay que llamar, visitar, motivar, exhortar, amonestar a ese hermano. Esa es la iglesia a la cual Dios nos ha llamado. Una iglesia donde los hermanos nos amemos de tal manera que no solamente se preocupe por quien está a su lado, sino que también por quien está detrás y adelante suyo. Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarnos los unos a los otros. Y usted va a decir: es que yo no sé. El Espíritu Santo está en usted y Él le va a dar palabras para levantar a su hermano. Es que no sé qué decirme, sé solamente un versículo de la Biblia. Ese versículo de la Biblia puede cambiar y transformar la vida de quien está a su lado. Somos llamados a amonestarnos unos a otros. Dos requisitos para hacerlo bien: estar llenos de bondad y de todo conocimiento. Y todo eso lo da Dios. Todo eso lo produce Dios en medio de nosotros. Y hay algunos llaneros solitarios que todavía piensan que no necesitan venir a la iglesia. No se dan cuenta que aquí en la iglesia es donde está el alimento. No se dan cuenta que aquí en la iglesia está la amonestación del uno al otro. No se dan cuenta que aquí en la iglesia está el saludo y el ánimo de nuestros hermanos para seguir adelante. ¿Quién de los que está aquí necesita un abrazo? Yo no se lo voy a dar, pero quien está a su lado sí se lo puede dar. ¿Quién de los que está aquí necesita un consuelo? Yo no se lo voy a dar, pero quien está a su lado le puede dar un abrazo y decirle: hermano, sigue adelante, no te detengas. Y sabe eso cómo alimenta nuestra vida, sabe eso cómo despierta nuestro corazón. Oh, tienes cara de cansada, no importa, Dios te va a renovar tu fuerza.
¿Sabe cómo eso, hermano mío, alimenta nuestro ser para seguir adelante? No, es que yo tengo que recibirlo del pastor, si no, no sirve. No, hermanos míos. No hay unción sino del pastor. Yo no tengo la unción la tiene usted, la tenemos todos porque tenemos al ungido que es Cristo en medio de nosotros y Él produce eso en medio de nuestras vidas. Salmo 133, versículos 1 y 3 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. No en la radioarmonía, sino que en armonía, en paz, en amor, en fraternidad. En que lo que yo deseo para mi vida también se lo deseo para usted. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hay iglesias donde con suerte se conocen el nombre. Sobre todo las mega iglesias. Se saludan los grupitos y los demás no se conocen. ¿Cuánto usted ama a la iglesia? ¿Usted ama a la iglesia? Y la iglesia no es la estructura. La iglesia no soy yo, la iglesia es la hermandad. Amar la iglesia no es decir yo amo estar presente, apoyarla económicamente, ayudar en la limpieza o sentarse a aprender. Es usar, hermanos míos, los dones que Dios ha dado a la iglesia para el crecimiento de la misma iglesia. ¿Y por qué Dios envía este mandato? Versículo 20 dice: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el que se aparta de la verdad puede estar a punto de perder su alma. Y usted puede ser el puente para que eso no suceda. Usted puede ser ese puente que Dios use para que ese hombre o esa mujer no pierda su alma, sino que al contrario pueda volver a levantarse y con mayor fuerza. Santiago dice: cubrirá multitud de pecados. La fe verdadera trae perdón al hermano errado. Si alguien se ha desviado de la verdad y usted lo trae a la luz, Dios perdona sus pecados y sus faltas si hay arrepentimiento. Y ahí tiene la historia del hijo pródigo. Gracias, Señor. El Padre, sí, el Padre representa a Dios, pero también nos representa a nosotros. Que cuando vemos a nuestro hermano volver, vamos y lo abrazamos. No como el hermano que tuvo el hijo pródigo, que salió enojado y reclamando. No, uno se alegra de verle, se alegra de poder abrazarlo y decirle: hermano, me alegro verte, me alegro que estás volviendo de nuevo a buscar el rostro del Señor. Y termino con esta expresión que aparece en la Biblia: dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Y qué has recibido? ¿Qué ha recibido usted, iglesia? Amor, paz, perdón, misericordia, bondad, consuelo, restauración, sanidad, liberación. Todo eso transmite lo que está claro. Eso dice la Escritura: dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Recibiste perdón? Perdona. ¿Recibiste consuelo, fuerza? Transmítelo a quien lo necesita hoy día. Ah, pero es que eso habla a los del mundo. No. Está hablando por los de la casa primero. Y hay hermanos a tu lado que necesitan. Y no estoy hablando económicamente, estoy hablando espiritualmente. Necesitan una palabra. Necesitan un abrazo. Necesitan un consuelo. Hay algo que se llama el lenguaje corporal. Y es que a veces no necesitas decir una palabra
para transmitir algo. Solamente con tus acciones lo puedes transmitir. Solamente con un abrazo, sin decir una sola palabra, puedes producir que el hermano a quien abrazaste sea bendecido, sea fortalecido, sea restaurado. Gracias. A eso nos llama Santiago, a eso nos llama Dios por medio de Santiago, a cuidarnos los unos por los otros. Y si alguien se ha desviado de la verdad, es nuestro deber ir, buscarlo y rescatarlo. Es nuestra responsabilidad ir, incentivarlo a través de la palabra, a que vuelva a buscar las cosas de Dios. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No somos llaneros solitarios. Y recuerda siempre, hermano mío, que quien está a tu lado, aunque esté sonriendo, aunque cante con toda su fuerza, puede que necesite de ti. Amén. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por lo que ha recibido, pero también comprométase con el Señor para poder bendecir, ayudar y ser un puente de bendición para otros que lo necesitan.